La guerra indochina tiene dos etapas. La primera de ellas se desarrolla en el contexto de expansionismo europeo, por el cual los franceses se encontraban al protectorado del territorio antes conocido como Indochina, siendo así la batalla por la independencia de este territorio, la cual se define en favor del territorio protegido. Por otro lado, la Segunda Guerra Indochina, más conocida como Guerra de Vietnam, se da dentro del contexto internacional de la Guerra Fría, por la cual se da un conflicto entre Vietnam del Norte y del Sur, que si bien apoyadas inicialmente de forma indirecta por parte de Estados Unidos, más adelante va a entrar como un actor directo en el conflicto en una lucha por la hegemonía simbólica por el capitalismo. Se evidencia el balance de poder en los acuerdos que pusieron fin a cada una de estas guerras. De igual manera, las alianzas entre las potencias capitalistas y socialistas, en este caso al servicio del conflicto, evidencian este concepto con la desintegración del Frente Socialista al final de la guerra. El dilema de seguridad causado por la incertidumbre de supervivencia se convierte en la razón causal de estas alianzas que buscaban lograr la hegemonía dentro del sistema internacional para garantizar dicha supervivencia, justificando desde el internal balancing el comportamiento de las potencias socialistas causa del comportamiento ofensivo adoptado por Estados Unidos. Finalmente, el concepto de ganancia relativa se evidencia en las zonas de influencia fruto de la división vietnamita y el contraste Vietnam-Estados Unidos en las consecuencias de la guerra. No explica la colonización francesa, en efecto una de las más conflictivas, que vino con la internacionalización del conflicto, que trajo a las potencias con el objetivo de resolver la pugna antes que las organizaciones del sistema. Igualmente, la regulación de las armas químicas en el uso de la guerra, donde el uso de la gente naranja por Estados Unidos nunca fue restringido por organizaciones. Asimismo, la pobreza, dado que los franceses monopolizaron la producción de arroz y minerales, destrozando así a los agricultores que pudieron competir con las exportaciones. Por otro lado, los impuestos se duplicaron, en consecuencia los pobladores carecieron de tierras. Finalmente, la desigualdad, puesto que la ocupación y las concesiones de las compañías francesas produjeron la concentración de riqueza, que introdujo la propiedad privada, especialmente en Vietnam del Sur. No explica la colonización francesa, en efecto, una de las más conflictivas, que devino con la internacionalización del conflicto, que trajo a las potencias con el objetivo de resolver la pugna antes que las organizaciones del sistema. Igualmente, la regulación de las armas químicas en la guerra, donde el uso de la agenda naranja por Estados Unidos nunca fue restringido por organizaciones. Asimismo, la pobreza, dado que los franceses monopolizaron la producción de arroz y minerales, destrozando así a los agricultores que pudieran competir con las exportaciones. Por otro lado, los impuestos se duplicaron, en consecuencia los pobladores carecieron de tierras. Finalmente, la desigualdad, puesto que la ocupación y las concesiones de compañías francesas produjeron una concentración de riqueza que introdujo la propiedad privada, especialmente en Vietnam del Sur. En los límites de la teoría no se explica la invasión de Vietnam del norte al sur por ganancias territoriales y económicas, dando esto la victoria al norte y fundando la República Socialista de Vietnam, el cual tuvo reformas económicas y políticas. Surgen a lo largo del gobierno terrorismo por parte opositora al régimen socialista, donde se deshabilitó el poder del gobierno durante un lapso de un año, en el cual el gobierno eliminó a ese grupo y puso fin al conflicto civil. Adicional a esto, este conflicto la intervención de Estados Unidos en Vietnam del Sur por un beneficio de influencia territorial y posicionamiento de tropas, donde daba mayor seguridad pero a un costo excesivo para la economía del país.